La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dado unas declaraciones muy polémicas que también me han llamado la atención y que en conjunto con otras declaraciones que he podido analizar y extraer de funcionarios del gobierno venezolano. Ahora quiero también interpretar y contraargumentar estas declaraciones que si bien parecen un tanto polémicas, también parecen fuera de contexto y denotar dos situaciones o dos visiones distintas que hay en el ámbito político venezolano, la visión del gobierno de la situación económica que vive Venezuela y la visión del resto del mundo y también de los venezolanos e incluso a la que el gobierno le conviene ver de alguna manera políticamente hablando. La canciller de Venezuela, ministra de Relaciones y Asuntos Exteriores, también Delcy Rodríguez, dijo en la Organización de Estados Americanos en una reunión en el Consejo Permanente de la OEA: Venezuela importa alimentos como para abastecer a tres naciones. La canciller de la República en el Consejo Permanente de la OEA aseguró que defenderán la verdad sobre Venezuela. Aseguró que en Venezuela se ha tejido la falsa tesis de que no hay alimentos, de que hay una campaña de desinformación contra nuestro país. Más de 300 medios vendían que Venezuela no tenía nada que comer y que los supermercados estaban vacíos. Solo los medios alternativos lograron desmentir esta infamia y mostraron las imágenes de los anaqueles llenos. En tal sentido, la canciller manifestó que el gobierno venezolano ha importado alimentos como para abastecer a tres países. Hemos denunciado como el secretario general de esta organización ha jugado un papel de parcialidad hacia la oposición venezolana, criticó. Ahora pues, con respecto a este comentario, si bien el canciller, o mejor dicho, el secretario de la Organización de Estados Americanos, secretario general Luis Almagro, se ha reunido con factores de la oposición venezolana, no necesariamente implica que políticamente haya parcialidad sobre la oposición, cuando en realidad podría haber también reuniones del secretario general en conjunto con funcionarios del gobierno, pero que hasta ahora el gobierno no ha aceptado llevar a cabo ni efectuar, porque de alguna manera hay una oposición de total aversión política del gobierno venezolano a la OEA, ya que de hecho lo ha caracterizado como un bloque y una organización que apoya a países de derecha y que apoya golpes de Estado, pero que de alguna manera le conviene políticamente al gobierno venezolano, a Venezuela, estar dentro de la Organización de Estados Americanos porque representa un bloque tan grande y tan geopolíticamente importante que el aplicar el instrumento de la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela representaría vetos diplomáticos, políticos e incluso hasta comerciales que a Venezuela le perjudicarían totalmente. Ahora, Delcy Rodríguez también ha dicho que es irrespetuoso considerar que en nuestro país, es decir, Venezuela, hay una crisis humanitaria. Lo aseguró. Francamente, si no hubiera una crisis humanitaria, no se darían escenarios en los que en el mismo Parlamento se tuviera que declarar crisis humanitaria. De hecho, son pocos los países del mundo en los que el Parlamento ha tenido que declarar dos crisis humanitarias, una en materia de salud y otra en materia de alimentos, de tal manera que resulta inusual, pero a la vez un poco contradictorio que la canciller venezolana diga que es irrespetuoso considerar que hay crisis humanitaria en Venezuela cuando el mismo Parlamento así lo declaró, y que de alguna manera, a pesar de que haya medios que incluso tratan de tergiversar un poco la realidad y de hacer amarillismo o de hacer periodismo amarillista, si a eso se le puede llamar periodismo, mostrando imágenes de Venezuela con respecto a su escasez que en realidad corresponden a otros países, aunque en realidad sí haya escasez, pero esta sea de alguna manera exacerbada y sea objeto de información vendida como amarillista y muy sensacionalista en medios o en otros medios internacionales, pero que en realidad sí hay escasez en Venezuela y eso es algo que el gobierno no puede ocultar. Ahora pues, si realmente lo que dice la canciller venezolana acerca de que Venezuela importa alimentos como para abastecer a tres naciones, podría entenderse que entonces se podría generar una política de distribución más eficiente en la que todos esos alimentos dejen de ser enviados a otras naciones, como pasó en el caso del terremoto con el terremoto en Ecuador, en el que o con respecto al cual Venezuela, en respuesta de ayuda humanitaria, envió el primer avión de todos los países que ayudaron a Ecuador con medicinas, con alimentos, con insumos de primeros auxilios para
atender la situación, lo cual no está mal, pero tal vez signifique un acto de hipocresía política cuando hay una situación de escasez de medicinas en Venezuela, una situación muy precaria en la salud pública. Las políticas de salud pública se han deteriorado hasta el punto de que no hay una agenda clara del gobierno, no hay políticas destinadas a mejorar o o hacer mejor la organización del sistema público de salubridad en Venezuela, de manera tal que puedan mejorarse las condiciones de la infraestructura de los hospitales, también la disponibilidad y la oferta de medicamentos, ni tampoco entonces tendría que haber una escasez de alimentos que ya ronda el 50%, 80% la de medicinas, y el Parlamento no tuviera que decretar o no hubiera tenido que decretar una crisis humanitaria en el sector salud y en el sector de la alimentación. En ese sentido, también Delcy Rodríguez afirmó que la Carta Interamericana es una amenaza. Tenemos amenazas de índole mediático, financiero, económico y social para subvertir el orden constitucional y democrático, manifestó. Ahora, la Carta Democrática Interamericana es un instrumento de presión política, no es más que eso, con respecto al cual el gobierno venezolano podría ceder de manera tal que si hubiera tanta presión política por el veto participativo a nivel diplomático del gobierno sobre el gobierno venezolano, lo cual le podría restringir la posibilidad de tener participación en un organismo en el cual podría tener incluso mayores relaciones comerciales con los países de ese bloque, podría ceder y de tal manera mejorar el orden democrático y constitucional a través de una revisión de todos los poderes públicos, una reforma total que pueda propugnar una división de poderes. Ahora, si realmente la Carta Democrática Interamericana es una amenaza, y hay amenazas de índole financiero, mediático y económico, y también social para subvertir el orden constitucional, ya hubiera habido sanciones financieras por parte de bloques como la Organización de Estados Americanos, por parte incluso de proveedores internacionales de materias primas, que no han bloqueado totalmente el envío, por parte también de los tenedores de bonos que podrían bloquear la compra de la deuda venezolana o de las emisiones de deuda venezolana. Ya lo hubiera habido, pero no ha ocurrido, por lo cual parece un poco contradictorio o de cierta manera poco confiable esa oración que pronunció Delcy Rodríguez, porque hasta ahora, si hubiera amenazas, ya se hubieran visto los efectos por la precariedad, tanto financiera, la capacidad del gobierno para saldar esas deudas, también mediático, para hacer o ejercer un amarillismo que afecta totalmente la visión del mundo sobre Venezuela y subvertir el orden constitucional. Asimismo, aseguró que tratan de justificar una intervención. Lo peor es que le venden falsas esperanzas al pueblo venezolano. Ahora, lo hace refiriéndose a la oposición. Una falsa esperanza implica un proyecto político que no tiene viabilidad y no podría generar resultados ni siquiera a simple vista. Pero el referendo revocatorio es un proyecto político que sí podría generar resultados y que, a pesar de que haya posibilidades de que pueda ser contrarrestado, la esperanza es más alta que las pocas que trata de hacer ver la canciller venezolana, por lo cual es un proyecto político que sí tiene viabilidad y de cierta manera da esperanzas. Delcy Rodríguez también mencionó que es un argumento completamente irrespetuoso considerar que nuestro país tiene una crisis humanitaria. Estamos ofendiendo a la crisis del Mediterráneo. Sí hay una crisis humanitaria en Venezuela, porque de no haberla, no habría una tasa de mortalidad mucho más alta en este año, una escasez del 80% de medicina, 50% en alimentación, un aumento en la tasa de desempleo al 17%, ni tampoco una situación en la que la calidad nutricional de una familia venezolana se ha visto reducida, porque ya ni siquiera algunas o muchas familias consumen las 3 comidas diarias. Recordó Delcy Rodríguez también que uno de los objetivos de la OEA es la cooperación para preservar el ámbito regional. Sin embargo, aseguró que la mencionada institución ha fracasado en instaurar la democracia. De cierta manera, la instauración de la democracia por parte de la OEA en América se ha orientado a países que están dispuestos o que han estado dispuestos a abrirse a esa posibilidad, cosa que no ha demostrado el gobierno venezolano, cosa que no ha demostrado Venezuela, o no el pueblo, sino el gobierno venezolano, de abrirse
a un proceso de diálogo en el que el sistema democrático sea a través de alianzas políticas más fuertes, de alianzas comerciales, instaurado de manera más sólida por parte de la OEA en la región, porque la posición del gobierno venezolano frente a la OEA es tan radical que lo cataloga como, o así lo ha catalogado el presidente, nada menos el presidente del país, como un organismo golpista. Denunció Delcy Rodríguez que la embajada de Estados Unidos les negó la visa a funcionarios venezolanos y reiteró que no es la primera vez que esto sucede. Ahora pues, esto forma parte de ese paquete de sanciones que ya había anunciado en un decreto de Obama, un decreto ejecutivo sobre Venezuela, catalogándola como amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, de manera tal que así lo ha catalogado y lo ha hecho ver de esa manera. La verdad es que desde que ganó el presidente Chávez ha estado permanentemente amenazada, Venezuela, por sectores opositores que apoyan la desestabilización, fustigó. Ahora pues, esto lo debería demostrar Delcy Rodríguez, y si esta desestabilización realmente estuviera sucediendo, la verdad con respecto a la sectorialización de la oposición en la política venezolana pasaría por tal vez subvertir el orden constitucional apostando o apelando a mecanismos que no tengan nada que ver con lo contemplado en la Constitución, como un referendo revocatorio. Es importante resaltar que la OEA convocó a una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente. El encuentro se produjo una semana después de que el secretario general de la organización, Luis Almagro, recibiera en Washington a una comisión de diputados opositores que le informaron de la crisis financiera, política, social, humanitaria e institucional que, a su juicio, vive el país. La OEA podría actuar como mediador, no tiene una participación, o jurisdiccionalmente no tiene una participación por derecho, porque ya es un asunto interno del Estado venezolano. Ahora pues, la OEA, o invocar mecanismos de presión política como la Carta Democrática Interamericana, podrían hacer al gobierno ceder. Pero si Delcy Rodríguez reclama que es, digamos, un subterfugio o de alguna manera algo muy reprochable mencionar que en Venezuela hay una crisis humanitaria, considerarla como un país en crisis humanitaria, porque si Venezuela importa alimentos como para abastecer a 3 naciones, no propone la misma canciller venezolana la creación de una resolución para que se forme un fondo de ayuda humanitaria en la OEA en alimentos para Venezuela. Sería una idea que de alguna manera podría reforzar las palabras de Delcy Rodríguez y complementar esa importación masiva de alimentos como para abastecer a 3 países que ha afirmado Delcy Rodríguez. Pero dejando de lado la polémica, las propuestas son lo que valen. Y si la canciller de un país, en este caso la canciller venezolana, no tiene propuestas, sino más bien argumentos de reproche en contra de lo que tal vez el gobierno ve, porque así lo ve como una guerra mediática, financiera, una conspiración mundial contra Venezuela, cuando en realidad el problema es más interno que externo, y la evaluación del problema en Venezuela sea externa, pero el problema y la crisis sea de origen interno, total y obviamente. ¿Por qué no dar más propuestas en lugar de dar más argumentos basados en el reproche? Lo dejo a la reflexión de los venezolanos, e incluso, ¿por qué no a la reflexión de la misma canciller Delcy Rodríguez?